Entonces, como les comentaba, este es un proyecto que tiene el propósito de inducir el pensamiento crítico en los jóvenes. Es resultado de muchos años de trabajo, de investigación. Hemos derivado varios trabajos de esa investigación y uno de ellos es este. Hemos querido hacer unos señuelos para pensar, porque pensábamos que las tecnologías están abrumando a los jóvenes y hay una creencia errónea de que todos ya sabemos pensar y entonces solo basta aprovecharse de las tecnologías. Pero lo que están mostrando los estudios es que mientras las tecnologías cambian a una velocidad vertiginosa, las formas de pensar de las personas se han estancado por años, están estancadas, ¿no? Y lo podemos comprobar ahí por siglos, podríamos decir, se han estancado las formas de pensar. Entonces, el proyecto nos deja claro que debemos de aprender, debemos enseñar a los jóvenes a pensar con modelos más acordes a la complejidad y dinámica del mundo actual. Ese es el trabajo, ¿no?, que vamos a presentar. Para lo cual vamos a tocar 3 puntos rápidamente, ¿no? Yo les voy a tratar de explicar una semblanza muy rápida de una crítica a lo que pasa cuando se hace un uso indiscriminado de la tecnología. El doctor Jorge va a hablar un poco en cómo es que llegamos a esta conclusión a partir de un trabajo de muchos años, de varios proyectos, y finalmente Adán Ríos les va a mostrar un ejemplo de lo que hemos querido hacer y le hemos llamado señuelo para pensar, justamente con la idea de hacer ver a los jóvenes que por más tecnologías que usen, si su cerebro no aprende a pensar de mejor forma, los resultados son muy limitados. Bueno, es evidente en el mundo, ¿no?, que el uso indiscriminado de los TICs abruma a todas las poblaciones, y lo que han hecho muchos sociólogos y antropólogos es notar qué está pasando con el comportamiento y sobre todo con los hábitos cognitivos de los jóvenes, ¿no? Y lo que se muestra claramente es que pues están cambiando esos hábitos, ¿no? Tienen junto una obra de arte increíble, y están atentos a una pantalla, ¿no?, de celulares. Es una de tantas fotos que hay que muestran esta desconexión con la realidad, ¿no? Y el problema de cambiar los hábitos, uno pensaría que por mejores hábitos, pero en ocasiones no es por mejores hábitos, y ahorita lo vamos a tratar de mostrar, ¿no? Lo que hemos notado con las investigaciones es que el alumno, y esto se muestra muy claramente en las aulas, ¿no? Estos jóvenes de ahora tienen una predisposición muy alta por asimilar el conocimiento de una manera simplista, así le hemos llamado. Y eso significa que acceden a la información de manera desordenada y omiten las estructuras que hay en los fenómenos que quieren comprender, las estructuras funcionales de lo que quieren comprender. Entonces, eso tiene un efecto muy grave, porque cuando ya tenemos buenas estructuras, podemos acceder a cualquier dato y es detonador de ideas, ¿no? Pero cuando estamos formando las estructuras de pensamiento, el problema es que si no hay estructura, lo que terminan haciendo los jóvenes es atribuyéndole a la información propiedades erróneas. No sé si me doy a entender, ¿no? Y como consecuencia de esto es que en toda disciplina, en la universidad, las disciplinas son conocimiento estructurado, tiene una estructura muy fuerte. Y lo que estoy platicando un poco, lo que muestra es un contraste muy alto entre esta intención de enseñar una disciplina bajo la estructura disciplinaria y que choca contra la idea de un joven que siente que por estar bien informado tiene conocimiento. Ese es un poco lo que estamos planteando, ¿no? Las investigaciones, bueno, hay varios trabajos que nos muestran, yo lo podría decir de una manera muy simple, ¿no?, que las estructuras mentales que recibimos en la educación son el único recurso que permite que la información se vuelva conocimiento. No sé si me expresé con eso así simple, ¿no? Es decir, todos podemos acceder a la información, incluso los no universitarios. En este momento, ese acceso es, yo diría, muy similar entre gente formada y no formada, ¿no? El problema, o más bien la ventaja de tener una formación universitaria, es que recibimos estructuras de pensamiento que nos permiten
acomodar la información de manera que podríamos generar conocimiento. Pero si las estructuras son burdas, son incompletas, son incongruentes, y es lo que notamos en las aulas, ¿no? Se hacen asociaciones de la información irreales, ¿no? Entonces le pregunto al alumno, ¿por qué crees que el ejercicio profesional es difícil en tu país, ¿no? Y nos da ideas tan simples, vamos, de una relación tan básica, y no entiende la complejidad que hay detrás porque no está acostumbrado a hacerlo. Eso. Bueno, un poco queríamos mostrar también que, haciendo un recuento, hemos visto, ¿no?, la velocidad con que están cambiando estas tecnologías, y nosotros lo expresamos así, ¿no? Los modelos de pensar están estancados, ¿no? Hay muchas formas de pensar, quizá habría que aclarar eso, ¿no? Hay muchísimas formas de pensar. Por ejemplo, el mecanicismo es una forma que está subyacente a las disciplinas todavía, ¿no?, en este momento. Es decir, queremos entender la realidad como un mecanismo ordenado en el cual cada elemento cumple una función, y lo malo es que así estructuramos las disciplinas y así aprendemos, ¿no? Cuando el mundo ya no funciona así hace por lo menos 60 años, ¿no? Entonces, los grandes problemas que tienen los profesionistas en este momento es que la realidad es demasiado compleja y se han formado bajo mecanismos incongruentes. Por ejemplo, el pensar estratégico es un pensar muy valioso para moverse en esta complejidad, pero es un pensar que no se aprende de manera fácil, vamos. El pensar estratégico está basado en la creatividad, por ejemplo, no en la racionalidad, ¿no? Entonces, un poco este ejemplo lo que muestra es que podemos ver la realidad de muchas maneras. Cuando ustedes reciben información, la hilan a su manera, ¿no? Y ustedes pueden estar muy claros de que tienen seguro, ¿no?, lo que están aprendiendo, pero a otros nos queda claro que no, ¿no? Y ha llegado al grado que en clase se le pregunta al alumno ¿qué dije? Y repite otra cosa, ¿no? Y lo dice de veras con honestidad, ¿no? Él entendió eso, ¿no? Creo que poca gente, o bueno, en diseño, está preocupada por los modelos de pensar, pero mientras no hagamos algo por mejorar los modelos de pensar, por más información y conocimiento va a ser complicado que tengamos un desarrollo en este mundo, ¿no?, como de cambio. Entonces, recordando un objetivo fundamental de la UAM, además, ¿no?, que habla de formar un profesionista con una visión crítica de su realidad, nos estamos basando un poco en los planteamientos del pensamiento crítico. A nosotros nos interesa hacer que los alumnos, bueno, el pensamiento crítico, hay 3 puntos ahí muy importantes, ¿no? Es más que enseñarles conocimientos, es enseñar a los jóvenes a pensar por sí mismos, ¿no? Y con una amplia responsabilidad al entorno social y natural, y lo más importante, con capacidad para resolver problemas nuevos por él. No sé si me doy a entender, ¿no? Eso sería ideal que en las universidades se lograra, ¿no? Por lo tanto, lo que comentábamos nosotros, ¿no?, o lo que hemos concluido con estos trabajos que Jorge va a explicar un poco más a profundidad, ¿no?, es que ahí está muy claro, ¿no?, enseñar a pensar bajo modelos mentales y conceptuales que acordes a la complejidad. Los modelos mentales son los modelos que una persona adquiere a lo largo de su vida por el tipo de vida que le tocó, por varios factores personales como su temperamento, es decir, se explica la vida de alguna manera y eso es algo individual. Y los modelos conceptuales son los modelos que usan las ciencias para transmitir el conocimiento. Entonces, la suma de esas dos cosas es lo que hace que un diseñador tome una actitud ante la realidad y los problemas, ¿no? Insistimos en que todos creen que ya sabemos pensar y efectivamente se puede pensar, pero hay niveles de pensamiento. Hay pensares mejor que otros, permiten más entendimiento, nos permiten capacidades de solución más altas, ¿no? Como les comentaba, el pensamiento estratégico, ¿no?, que en muy pocas universidades se ha tomado como una materia de enseñanza. Y lo más importante de nuestro proyecto es que descubrimos que estos pensares de avanzada, que pueden parecer muy complejos, son muy factibles de asimilarse si se expresan a manera de modelos, porque hay una complejidad muy alta atrás, pero los modelos son una manera de reducir lo esencial y cualquier persona no versada en un tipo de pensamiento puede entender con un modelo cuál es el conocimiento que hay detrás, ¿no? Otro ejemplo es el pensamiento heurístico, que debiera ser fundamental, un pensamiento fundamental para los diseñadores, pero no sé si se acuerdan de sus materias, no hay alguna materia en donde siquiera se mencione esto, ¿no?
Bueno, pues por mi parte ahí quisiera dejarlo. El doctor va a explicar la siguiente parte. Bueno, nos vamos a apurar porque somos tres los que estamos presentando. En realidad lo que les compartimos pues es parte ahora sí que un gran propósito, un mapa extenso. De ahí se han derivado 3 publicaciones. Igual las vamos a mostrar rápidamente, y también se han ido presentando en foros o seminarios. El más reciente es un libro que salió hace pocas semanas, el de modelos claves para el diseñador, pero de alguna manera vemos todo esto como parte de un todo. Y lo que va a presentar Jonathan Adán es lo de las cápsulas. Incluso traemos una cápsula que creo que dura 3 o 4 minutos. Este es parte, no se asusten, no lo vamos a leer todo, pero es decíamos, bueno, ¿cómo podemos presentar todo lo que queremos hacer? Yo creo que nada más sería como los titulares, pero ¿qué perspectivas nos pueden servir para entender mejor los nuevos escenarios? ¿Qué conocimientos también se pueden relacionar con los escenarios, los procedimientos? Y bueno, lo que ha estado hablando el maestro Javier, sobre todo lo del lado izquierdo en la parte inferior, lo que creemos que el discurso de las TICs se le ha dado demasiada atención. Fue una publicación, ahí está la portada, geosignificación del diseño, y la idea era la manera en que está estructurada la Tierra, realmente es una metáfora que la pusimos a consideración. Es un trabajo somos 13 personas, o hay 13 capítulos, y él tomaba como referencia al mundo. En la parte norte sería como el modelo no sustentable. Bueno, los países más desarrollados también están al norte. En la parte inferior sería el modelo sustentable, y la manera en que está estructurada la Tierra son como los estadios del diseño. Nada más lo mencionamos brevemente. Este es el libro que salió más recientemente, el de los modelos clave. Ya el maestro Javier habló un poco de los modelos mentales y conceptuales, pero creemos que los modelos están entre la parte teórica como en la parte empírica o la parte de la realidad. Ahí es cuando se gesta un modelo para tratar de explicar lo que ocurre, ¿no? Y en la parte inferior está la portada. Uno de los palabras que viene del inglés, es un neologismo, lo del insight, que también decíamos, bueno, ¿cómo lo entendemos, no? Ahí estamos citando a Luis Rodríguez. El insight es una contribución hacia la comprensión de un problema o pregunta. Ahí estamos juntando el problema, cómo se puede analizar, y la idea es tratar lo que estamos comentando, integrar los insights. Y este libro el que les mostramos, pues trata, ahora sí que hay modelos que vienen de las ciencias sociales o de las ciencias duras, y la intención era ver cómo se podía aplicar al diseño. Esta es otra estrategia que hemos seguido, utilizar mapas mentales. Realmente la idea de este proyecto, que también está como germinando, vamos a decir, es utilizar los neologismos. Los neologismos son todas esas palabras que vienen pues generalmente del inglés o de otros idiomas. Esta palabra insight pues es un ejemplo, ¿no? O lo del design thinking, que todo el mundo lo usa, pero qué carambas, qué significa. Ahí están las 3 publicaciones que llevamos hasta ahorita. Sin embargo, de aquí se desprende
el tema, el de las cápsulas, que la idea, decíamos, está el libro, pero luego los alumnos no se acercan porque a lo mejor piensan que es pura teoría o se les hace muy pesado. Por eso es que se habló de los señuelos, que le paso el micrófono a Jonathan. Sí, bueno, en base a lo que hemos estado escuchando respecto a esto del pensamiento complejo, nos reunimos los profesores y yo a principios del año 2015 para empezar a tratar este tema, de ver cómo podíamos acercar este tipo de contenido que se genera y que generalmente se vierte en publicaciones, en un libro en este caso. Tomamos en ese momento la decisión de hacer unas cápsulas muy breves y, digamos, acordes con los códigos que utilizan los jóvenes. Lo que vamos a hacer en este momento es un poco mostrarles cuál fue el camino. Les vamos a mostrar una cápsula para que vean cuál ha sido el resultado en términos de prototipo todavía de lo que estamos haciendo, y al final los resultados que hemos obtenido a partir de un año que estas cápsulas se lanzaron utilizando la plataforma de YouTube. Entonces justamente hace cuestión de 10 días es que se cumplió un año que subimos el primer video, ¿no? Les vamos a dar un poco los resultados. Bueno, básicamente nos planteamos como objetivo de este anecdotario de diseño generar estas cápsulas audiovisuales con temas significativos para la formación y el ejercicio profesional del diseñador, y como decíamos, todo en base, digamos, tratando de acercándonos a los códigos que están utilizando en este momento los chavos, y digamos que ese fue uno de los objetivos y por cuál utilizamos la plataforma en concreto de YouTube. En esa primera reunión y en algunas posteriores, estas eran de las preguntas que teníamos en ese momento, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos llegar las cápsulas, es decir, los audiovisuales, a los estudiantes? ¿Cuál es el aspecto formal que deben tener estas cápsulas para que los estudiantes se sientan interesados por ellas? ¿Qué tipo de lenguaje se puede manejar? Ya que lo que queríamos era un poco alejarnos del lenguaje duro académico, ¿no? Para llegar a ellos, ¿qué temáticas se pueden o se debían abordar? Y cuál es el tiempo que debe durar una cápsula, ¿no? Entendiendo como el momento en el que estamos de inmediatez, etcétera, y además teniendo referentes audiovisuales que para nosotros fueron muy importantes al generar estas cápsulas. Bueno, estos son un poco datos que seguramente muchos de ustedes conocen y que fue parteaguas de por qué decidimos utilizar YouTube para subir estas cápsulas, ¿no? A diferencia de Facebook, que ha dejado de crecer y que se cree que en los próximos años va a empezar a bajar, YouTube al contrario, ¿no? Sigue subiendo en términos de vistas y de usuarios cada año. Estas fueron parte de la forma que decidimos implementar para el uso de estas cápsulas, ¿no? Un lenguaje informal en nuestros entrevistados, es decir, no académico, duración no más de 5 minutos por cada cápsula, incluir algunas animaciones lúdicas o imágenes, incluso a tipo... digamos, sí lúdicas también las imágenes, elegir entrevistados con experiencia sí académica, pero también muy importante con experiencia profesional, así que hayan ejercido diseño, incluir bibliografía o filmografía al final del video, esto con fin de que estas cápsulas evidentemente fueran anzuelos que llevaran a los estudiantes a información más compleja. Y en la descripción poner los links a sitios de interés respecto a la temática abordada, ¿no? Estas todas son herramientas que te permite YouTube de una manera muy sencilla. Estos son los temas que planteamos en un momento y que hemos seguido. El primer tema fue ejercicio profesional, el segundo, utilidad de la teoría, falacias del discurso tecnologista, importancia de leer y reflexionar para el cultivo de la inteligencia, capital social, importancia de colaborar, negociar y contribuir, y liderazgo, ¿no? Esto que vamos a mostrar en este momento es la primera parte, es decir, ejercicio profesional, y los prototipos, los 8 que hicimos, van en este sentido, ¿no? La gran temática primera, que es ejercicio profesional. 8 cápsulas hicimos. La dinámica se planteó siguiendo un poco también la dinámica de YouTube, subir un video cada semana, ¿no? Con fin de darle continuidad y que, digamos, los usuarios no se sintieran como perdidos o abandonados por largos periodos de tiempo. Y al final lo que se planteó es hacer un seguimiento y una evaluación de estas cápsulas, es decir, si están funcionando o no. Entonces, esto como a través de datos cuantitativos, que esto se puede ver muy fácil, lo vamos a mostrar al final a través de vistas o likes, datos demográficos, es decir, quién nos está viendo, quién está siguiendo las cápsulas, datos cualitativos, esto a través de los comentarios que se generan en las cápsulas,
Y el último punto era anzuelo, si realmente las cápsulas están sirviendo como anzuelos para que los estudiantes después busquen información complementaria o más compleja, ¿no? Esos, digamos, son los 4 puntos que estamos planteando en esta evaluación. Es el 7 de noviembre de 2015, fue el primer video que subimos, que es el que les vamos a mostrar en un momento, y el tema que se manejó fue el manejo de las objeciones en la negociación. El segundo, el doctor Jorge Rodríguez con la internacionalización en el diseñador. Después siguió la maestra Adriana, que es compañera de CIATV, que no la veo por aquí, pero compañera de CIATV. El estudiante de diseño en la actualidad. Luego Javier participó con prácticas culturales del diseñador, que es un poco el discurso que se engloba en esta presentación. Luis Carlos Herrera nos habló del ocio creativo. Después el maestro Julio con discernir la información. Juan Carlos Pedraza es cuestión de actitud, y la última colaboración fue con el maestro Antonio Abad y decía empezar desde abajo. Todo esto manejando, digamos, un lenguaje informal, lúdico, y que lo que ellos aportaran en la entrevista fuera casi como una plática, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer ahorita vamos a poner una cápsula para que vean cuál es la dinámica de lo que subimos a YouTube, ¿no? De Miami, contactamos entonces con un grupo de vendedores de carrera, eran muy colmilludos, y entonces nos dieron unas pláticas sobre cómo vender su producto, ¿no? A mí me pareció muy interesante la manera como abordaban este asunto, porque tiene mucho que ver con impulsar proyectos, y se centraron en el manejo de las objeciones. Dicen que en cualquier negociación siempre surgen objeciones, y que estas objeciones pues son lo que impide el éxito del proyecto. Naturalmente nosotros respondemos a las objeciones de manera negativa, es decir, no nos gusta escucharlas, y por lo mismo queremos borrarlas rápidamente, es decir, queremos argumentar en contra, ¿no? Pero ellos habían estudiado esto y tenían muy claro que así no funcionaba. Entonces nos hablaron de 4 pasos, no uno que era argumentar, ¿no? El primero, decían, era agradecer, porque decían que aquel que expresa una objeción tiene seriedad porque quiere comprar, porque que no le exprese no significa que no las tenga. Puede tenerlas, pero si no las compartes, que no le interesa seguir en el trato. O sea que aquel que expresa sus objeciones, uno tiene que agradecerle que lo haga, porque en realidad es serio. Lo segundo era neutralizar, que esto significa estar de acuerdo con el otro. Si a uno le dijeron que era muy caro, uno tiene que estar de acuerdo con el otro, que sí debe ser muy caro, pero desde su punto de vista. Desde donde él lo ve, puede verlo muy caro. Desde donde lo ve, puede ser que no sea el mejor color. Uno tiene que neutralizar, estar de acuerdo con el otro, porque en realidad la vida es múltiple. Pero esto establece un vínculo de confianza, porque el otro siente que tú valoras su experiencia, que entiendes lo que está diciendo, ¿no? Y te ayuda a que tengan más confianza en ti, como una persona que igualmente puede comunicarse con él y valorar sus experiencias. Y entonces sí, el tercer punto era argumentar en el sentido de expresar pues que tal vez lo ve muy caro porque lo está comparando con otra cosa, pero la otra es diferente, y si lo ve desde otro lado, tal vez se dará cuenta que va a durar 5 veces más y entonces resulta que este es más barato. Pero no tendría sentido pasar rápidamente a la argumentación si no hay estos 2 pasos previos, que es el agradecer y el neutralizar, ¿no? El cuarto punto era el cierre. Lo que vamos a hacer a continuación es un poco mostrarles
a partir de un año que subimos la primera, que fue esta de Jaime Bárcenas, ¿qué ha pasado, no? Bueno, hasta el momento tenemos 2.288 reproducciones, promedio de 190 reproducciones por mes. Tenemos 39 me gusta y, bueno, algunos de los países que han visto las cápsulas, ¿no? En términos demográficos, ¿no? Tenemos 80% nos ven hombres, 20% mujeres. El rango de edad, y esto es como muy importante, ¿no? Nosotros estamos planteando estas cápsulas sobre todo para el primer sector, el que está arriba, 18-24 años, pero digamos que no es el público mayoritario, ¿no? Nuestro público mayoritario está entre 25 y 34 años y tenemos porcentajes importantes también entre 45 y 64 años, ¿no? Bueno, los dispositivos en los que nos ven, que también marca, digamos, tendencias generacionales, y se relaciona con lo anterior de la edad, y principalmente nos ven a través de computadoras personales, ¿no? Tableta va subiendo, pero celular todavía está muy por debajo, ¿no? Entonces, tenemos ahorita unos hechos que nos están siguiendo más hombres que mujeres, es un hecho. El rango de edad deseado, es decir, de 18 a 24 años, no es el sector que más nos ve. 6 de cada 10 visitas se hicieron utilizando la computadora personal. Y el número de comentarios, es decir, la evaluación cualitativa, ha sido muy reducida, ¿no? ¿Qué falta? Y es el punto en el que estamos en este momento. Pues el análisis de toda esta información. Ahorita dimos algunos datos de hechos, pero hay muchos más. Hay que hacer ese análisis de por qué está pasando lo que está pasando. Difusión de los canales universitarios, ya que nada más hemos utilizado un solo canal de difusión, que ha sido la página de Facebook del Departamento de Evaluación. Es el único canal que hemos utilizado. De hecho, esta es la primera vez que presentamos estas cápsulas así en público, ¿no? Incluir a la comunidad estudiantil, que parece fundamental, sobre todo para la generación de contenidos y temáticas, y generar la herramienta que permite evaluar si las cápsulas efectivamente están sirviendo como anzuelo o no. Eso es algo que todavía no tenemos, digamos, la herramienta adecuada. Ya tenemos una idea de por dónde nos podemos ir, pero en este momento no tenemos la herramienta adecuada para evaluar si las cápsulas sí están funcionando como anzuelos o no. Y la frecuencia, es decir, que esto es ya en términos de un poco de análisis, de por qué tenemos el número que tenemos de visitas. Si bien es reducido hablando en términos de redes sociales, para nosotros es muy importante este ejercicio por la naturaleza que tiene, y sobre todo el fin que se está persiguiendo, y desde luego que en este momento todavía está en un estatus de prototipo, ¿no? Eso es todo lo que tenemos.